Buenos días, esto es parte de la asignatura de deontología médica del 10º semestre de medicina, Udo Bolívar. Y el tema de hoy será el médico ante el enfermo. Eh, los integrantes de este grupo son mi persona, González Jesús Rafael, Bubáez Adelén, Guevara Sara, Guevara Sofía, Heredia Alicie, Hernández Gabriel, Hernández Yulitzi, Hernández Yanurbis y Herrera Cristian. Primero dándole una pequeña introducción acerca de lo que es el tema en cuanto al médico y el enfermo. Digamos que existe alteraciones de alguna de estas áreas por algún tipo de trastorno en el ambiente, sociedad o la fisiología del individuo. Y estas se consideran que ingresan a la definición de enfermedad, siendo la misma una modificación de la condición en su salud. Cuando una persona ingresa en un estado de enfermedad, siendo alterado su integridad biopsicosocial, puede padecer un periodo de tiempo sin presentar sintomatología, pero posteriormente llega a un lapso donde las alteraciones se verán reflejadas en síntomas y signos, lo que alerta al médico o lo que alerta a la persona para buscar médicos capacitados y aptos para darle una resolución a la transformación de su situación. Para lograr la atención efectiva, digámoslo así, que necesita el enfermo, el médico no debe limitarse a la resolución de síntomas y signos clínicos, sino lograr una adecuada relación de comunicación y participación entre el médico y el paciente. De esta manera, vamos a lograr que haya un apropiado diagnóstico y de igual forma un cumplimiento de los tratamientos y distintos procesos que encaminen a la persona que posee un curso de salud alterado. Hay circunstancias donde el médico también tiene la posibilidad de retirarse de esta situación, ¿verdad? Donde no cuente con los aspectos o situaciones o que haya considerado otros objetivos. Vamos con la definición de médico ante el enfermo. El enfermo es un individuo que por su condición nosológica o estado de salud requiere de la atención sanitaria o del consumo de bienes y servicios médicos. Es básicamente eso. Siguiente, aquí vamos a ver los tipos de enfermos. En los tipos de enfermos es una clasificación sencilla, donde vamos a encontrar los enfermos clínicos, enfermos subclínicos, enfermos desahuciados y el enfermo terminal. Entonces, digamos que en el enfermo clínico es aquel que presenta un cuadro reconocido y puede ser típico o atípico, pero en todo caso llama la atención del individuo, la familia y el médico, ¿verdad? Eso es lo que diríamos por un enfermo clínico, que puede presentar alguna patología que ya comienza a ser, a limitar sus funciones y entonces ya recibe la atención pues, de un familiar o un médico. Está el enfermo subclínico, que es aquel que presenta signos y síntomas mínimos, inespecíficos, de escasa o limitada duración, y el diagnóstico solo puede hacerse por confirmación del laboratorio. Las llamadas ambulatorias en clínicas entran en este grupo. Digamos que hay un enfermo que está padeciendo una enfermedad genitourinaria baja, donde en este caso es hombre y presenta escasa sintomatología, y no es hasta que llega a la parte del laboratorio que vemos que está padeciendo alguna enfermedad. Está el enfermo desahuciado, que es aquel que padece una enfermedad para la cual no existe un tratamiento curativo y que es mortal, aunque no necesariamente a corto plazo, puede ser meses hasta años. Eh, Aquí podemos encontrar muchas enfermedades, muchas enfermedades modernas, enfermedades que de alguna otra manera no tienen una resolución pronta, sino que se pueden aplicar otro tratamiento como estilo de vida. Y está el enfermo terminal, que es aquel que padece una enfermedad irrecuperable, posiblemente mortal a corto plazo, en torno a 2 semanas o un mes, a lo máximo. Pueden ser pacientes que ya tienen un diagnóstico tardío de algún cáncer agresivo o alguna metástasis pulmonar, eh, ginecológica. El significado de la relación médico-paciente. La relación que existe entre el médico y el paciente no es más que la relación interpersonal entre el médico y el paciente con fines diagnósticos y terapéuticos. Esto permite al enfermo satisfacer su deseo y necesidad de salud y al médico cumplir con una de sus funciones sociales más importantes.
Una relación médico-paciente ideal será aquella que se basa en la confianza, respeto mutuo y compenetración, donde el médico acepta al paciente tal como es, con sus errores y defectos, identificándose con sus sentimientos a la vez, que le comunica cómo comprende su situación. Características de la relación médico-paciente. En ella vamos a encontrar una serie de características o vamos a encontrar unas características que hacen una relación médico-paciente amena. En ella podemos ver el respeto, la empatía, que no es más que la habilidad del médico, en este caso, para recibir y decodificar la comunicación que tiene entre su paciente. Esto le permite a él un entendimiento y una comprensión mejor de las emociones que en ese momento el paciente presenta. El rapport incluye el estado mutuo de confianza y respeto entre el médico y el paciente. El interés positivo que debe existir entre esa relación, la concreción y la congruencia. La congruencia no es más que la coherencia o la lógica que se establece en dicha relación. Ok, ahora continuamos con la tipo de relación médico-paciente según el grado de participación. Aquí vamos a encontrar 3 grados de participación que tenemos entre el médico y el paciente. Esta establece que el número 1, el modelo de actividad y pasividad, es un tipo de relación que se produce en situaciones en que el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. Es más que todo cuando ocurren situaciones de urgencias médicas o quirúrgicas. En este caso, el médico asume el protagonismo y toda la responsabilidad del tratamiento. El prototipo de este nivel de relación sería el que se establece entre una madre y su recién nacido, y la llamamos como la relación madre-lactante. El modelo 2 lleva el nombre como la dirección del médico y la cooperación del enfermo. Es el tipo de relación que tiende a darse en las enfermedades agudas, como infecciones, traumatismos, entre otras. Entre ellas, el paciente es capaz de cooperar y contribuir en su propio tratamiento. El médico dirige como experto la intervención, adopta una actitud directa y el paciente colabora contestando a sus preguntas, dando su opinión y realiza lo que se le pide. El prototipo de esta relación sería el que se establece entre un progenitor y su hijo adulto, y su hijo no adulto, perdón. Esta relación la conocemos como la relación padre y niño. El modelo número 3 no es más que la participación mutua y recíproca del médico y del paciente. Esta es la relación que debería de existir. Para continuar, el modelo número 3 habla sobre la participación mutua y recíproca del médico y del paciente. Esta es la relación que debería de existir entre todo paciente y su médico. Es la forma de relación más adecuada en las enfermedades crónicas, en las rehabilitaciones postoperatorias o postraumáticas, en las adaptaciones físicas o psíquicas. El paciente puede asumir una participación activa e incluso la iniciativa en el tratamiento. El prototipo de relación que establece esta es la cooperación entre personas adultas, relación entre adulto y adulto. Y para concluir, le voy a hablar un poco sobre los factores que influyen muchas veces en las conductas que los pacientes asumen, como por ejemplo el tipo de patología. Muchas veces sabemos que el tipo de enfermedad juega un papel importante a la hora de la toma de decisiones de la conducta que va a asumir ese paciente. El temor ante la enfermedad. El temor a la enfermedad nubla muchas veces el entendimiento y la objetividad de un paciente ante dicha enfermedad y la conducta que asume con su médico. Las experiencias anteriores como paciente. Muchas veces los pacientes tienen experiencias negativas con médicos por dichas patologías o enfermedades que han presentado, y esto puede hacer que influya en su nueva relación con este médico nuevo que presenta. La referencia de otras personas con ese médico o con cualquier otro médico y determinantes sociales, culturales, educativos y económicos. Y voy a dar paso a mi compañera. Ok, muchísimas gracias, Adelaide. Okay, continuando con nuestro seminario, agregando el punto más importante es la importancia de una buena relación médico-paciente, ya que permite llegar a un diagnóstico más preciso de la enfermedad del paciente, permite mayor motivación del paciente en resolver su problema de salud
También a los familiares y al mismo paciente valorar nuestro trabajo como médico y ser capaz, nosotros como médicos, de elaborar una mejor historia clínica que vendría siendo la documentación médico-legal. Ahora bien, la pregunta más importante en esta exposición que hay que hacerse es ¿cuándo un médico está obligado a atender a un enfermo? ¿Es acaso cuando se tiene que abordar su problema como un caso médico clínico o una enfermedad solamente, o como un individuo con problemas que se tienen que resolver desde el punto de vista biopsicosocial? Siendo esta última la respuesta correcta, el médico debe ser capaz de atender las necesidades de quien lo requiera, sin hacer distinción de su raza, credo o su condición socioeconómica o política. Al mismo tiempo tiene que infundir una cordialidad y tranquilidad para establecer la relación de rapport que nos estaba comentando nuestra compañera de leyes hace rato, que sea una comunicación fluida y directa. Al mismo tiempo, hay que recordar lo que nos ha garantizado la práctica de la medicina. Ella es caracterizada por la relación directa entre el paciente y el médico. Por ende, se dispone de una serie de leyes que coayudan a regular y establecer los marcos para el correcto ejercicio de la salud entre dos grandes instancias. Primeramente está la Ley del Ejercicio de Medicina, en capítulo 4, en donde se abordan deberes generales de los médicos, y luego está el Código de Deontología Médica en capítulo 1 y 2. Entonces, comenzando por la Ley del Ejercicio de la Medicina, en capítulo 4, donde se estipulan los deberes generales de los médicos, tenemos que el artículo 24 dicta que la conducta del médico se regirá siempre por normas de prioridad, justicia y dignidad. El respeto a la vida y a la persona humana constituirá en toda circunstancia el deber principal del médico. Por tanto, asistirá a sus pacientes atendiendo solo las exigencias de su salud, cualesquiera que sean las ideas religiosas o políticas y la situación social y económica de ellos. Parafraseando un poco, queremos decir que los médicos deben atender a todo individuo que requiera atención sin importar raza, credo, procedencia, y todo bajo los preceptos de la justicia y dignidad. El artículo 26 dictamina que es obligatorio para todo médico, excepto en los casos de comprobada imposibilidad, prestar sus servicios en las siguientes situaciones. Primero, cuando se trata de un accidente o en cualquier otra emergencia. Segundo, cuando no hubiere otro profesional en la localidad. Tercero, cuando la solicitud de servicios provenga de un enfermo que está bajo su cuidado. Parafraseando nuevamente este artículo 26, se quiere decir que existen diversas situaciones en las que el médico está obligado a prestar sus servicios y por ende no podrá prescindir de dicha obligación, excepto cuando se compruebe la posibilidad, es decir, la enfermedad esté muy avanzada, sale de los parámetros establecidos para el profesional que está a cargo. Al mismo tiempo, continuando con los artículos, abordamos ahora el Código de Deontología en el capítulo 1 de los deberes generales del médico, en donde tenemos que el artículo 1 es dictamina el respeto a la vida y a la integridad de la persona humana, el fomento y la preservación de la salud como componentes del bienestar social, constituyen en todas las circunstancias el deber primordial del médico. Aquí se señala que los médicos tienen el deber de atender las necesidades de las personas desde un punto de vista biopsicosocial y a su vez debe encargarse de la promoción y fomento de salud como bienestar social. En el artículo 3 tenemos que el ejercicio de sus obligaciones profesionales. El médico no hará distinción por razones de religión, nacionalidad o raza, ni por adhesión a partido o posición social, que es lo que venimos diciendo desde hace rato. El artículo 4 dictamina los deberes del médico hacia sus enfermos deberán ser observados, siempre con el mismo celo y elevada preocupación que el profesional otorga el ejercicio de sus propios derechos individuales, sociales y gremiales. Es decir, el mismo entusiasmo que tiene el médico en su vida personal, tiene que dedicarla a su práctica como profesional. El último artículo del Código de Deontología, capítulo 1, el artículo 5, dictamina que en todo momento, inclusive durante situaciones conflictivas,
el médico deberá asegurar la atención de los enfermos graves o en condiciones de urgencia. Es decir, tenemos el deber como médico de atender bajo cualquier situación de conflicto pacientes que se encuentren en gravedad o en condición de urgencia. Buenos días. Bueno, voy a continuarles hablando un poco de los deberes de los médicos hacia los enfermos. En este caso, podemos basarnos en el Código de Deontología, capítulo 2. En el artículo 56 se establece que el médico, al aceptar el llamado de un paciente o por un intermediario, o por una tercera, o sea, un intermediario de una tercera persona, se obliga a, 1, tener como objetivo principal o primordial la promoción y conservación de la salud del paciente. 2, asegurarle todos los cuidados que estén a su alcance, personalmente o con ayuda de terceros. Número 3, actuar con seriedad y delicadeza que obliga la dignidad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Una vez establecida la relación médico-paciente, es importante promover y conservar la salud del paciente, teniendo en cuenta todos los cuidados que va a necesitar este paciente y actuando de manera prudente y responsable. Un caso no es más que la manifestación de la enfermedad en un sujeto, sobre todo si es habitual. También ocurre en personas cuyo comportamiento de la patología se sale de lo habitual. Importante que esta definición debe aplicarse cuando nos queremos referir a una especie patológica individualizada, como podría ser una neumonía o un infarto al miocardio. No debemos incurrir en el error de llamar caso al sujeto que padece la patología. El caso es la entidad individualizada. Un caso clínico amplía un poco su definición, de modo que trata los episodios de enfermedad y lesión, entidad patológica individualizada y especie patológica individualizada. Existen lo que conocemos también como las excepciones de los casos. Como primer ejemplo, tenemos lo que son los borderline, que es cuando la enfermedad está y en los síntomas se parecen a una infección reconocida, pero que no son típicas de ella misma. También tenemos los índices, casos donde el paciente ha sido el primero en ser registrado en el sistema de salud con determinada enfermedad, pero no fue el primero en enfermar, es decir, no fue el foco primario de infección. Pero brinda, esto es importante, brinda el estímulo para el estudio de otros miembros de la familia, amigos y contactos cercanos, con el fin de precisar la posible etiología del estado patológico. Ahora, condiciones para que un médico pueda retirarse de un caso. Esto según la Ley del Ejercicio de la Medicina, capítulo 4, Deberes Generales de los Médicos. El artículo 27 establece que si el médico tuviera motivos justificados para no continuar asistiendo a un enfermo, podrá hacerlo a las siguientes condiciones. 1. Que ello no acarree perjuicio en la salud del paciente. 2. Que comunique su decisión con anticipación. Y 3. Que suministre la información necesaria para que otro médico continúe con su asistencia. Esto último está establecido también en el Código de Deontología Médica, capítulo 3, artículo 10, que señala que cuando un médico refiere a un paciente a otro colega, debe suministrar un resumen de la historia clínica por escrito y en un sobre cerrado, con exploraciones complementarias realizadas en el enfermo, información referente a las características personales del paciente, posibles dificultades de la personalidad, estado financiero y, por supuesto, su propia opinión diagnóstica. Para un médico retirarse de un caso, tienen que cumplirse las siguientes condiciones. 1. Cuando el enfermo o sus responsables legales se lo soliciten por escrito. 2. Por propia enfermedad del médico tratante. 3. Cuando la condición del paciente ya no requiere continuar prestando asistencia médica. 4. Cuando se haya convencido de que no existen las relaciones de confianza indispensables entre él y el paciente. Número 5. Si el enfermo, debidamente informado, se negara a un examen o al tratamiento propuesto, el médico puede declinar de su actuación. Y por último, número 6. Si el médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar una interrupción del embarazo. Los dejo con mi compañero Lisiere. Tenemos un aspecto muy importante dentro del ejercicio de la medicina, que es la Junta Médica. Según el Código de Deontología Médica, título 3, capítulo 2, en su artículo 111, define la Junta Médica como la reunión de dos o más médicos para intercambiar opiniones respecto al diagnóstico y tratamiento de un enfermo bajo la asistencia de uno de ellos. Y establece que existen dos tipos de juntas.
la que promueve el médico de cabecera y la que exige el enfermo o su familiar. El artículo 112 establece que el médico de cabecera está en la obligación de promover juntas en las siguientes 4 situaciones. La primera, cuando no ha logrado establecer un diagnóstico preciso. La segunda, cuando no ha obtenido resultados satisfactorios con los tratamientos instituidos. Tercero, cuando se impongan los servicios de un especialista. Y cuarto, cuando por gravedad, pronóstico incierto, desea compartir la responsabilidad con uno o más colegas. El artículo 113 nos menciona el derecho del enfermo o sus familiares de solicitar una junta médica cuando no estén satisfechos del resultado de los tratamientos empleados por el médico de cabecera o en el caso de que deseen confirmar la opinión de éste. Y acota que tal solicitud debe ser precedida de la información suministrada al médico de cabecera. En caso de que sea el médico de cabecera quien promueva la junta, corresponde a él la designación del colega o colegas que juzgue él capaces de ayudarle en la solución del problema. Pero el paciente o sus familiares podrán exigir de igual manera la presencia de uno o más médicos de su elección. El artículo 115 establece que al realizarse una junta médica, el médico de cabecera hará la exposición correspondiente y emitirá el diagnóstico presunto, poniendo a disposición de los colegas toda la documentación pertinente. Y aclara que las deliberaciones de la Junta no deberán desarrollarse ante el enfermo o sus familiares, y no se permitirá opinión alguna en lo que respecta al diagnóstico, pronóstico y tratamiento, que no sea el resultado de las conclusiones de la Junta. El artículo 116 advierte que ningún médico deberá concurrir a juntas que han sido promovidas sin el consentimiento del médico tratante, y que tampoco está autorizado para promover juntas el médico llamado accidentalmente en reemplazo del de cabecera, salvo en situaciones de urgencia y en aquellas situaciones reflejadas en el artículo 117, que establece que el médico consultor no deberá convertirse en médico de cabecera durante el proceso de la enfermedad para la cual fue consultado. Sin embargo, existen las siguientes excepciones. A. Cuando el médico de cabecera cede al consultor voluntariamente la dirección del caso. B. Cuando se trata de un especialista a quien el médico de cabecera deba ceder la dirección de la asistencia ulterior del enfermo. Y C. Cuando así lo decidan el enfermo o sus familiares y lo expresen al médico interesado. Así como el aspecto anterior y muchos otros referentes al ejercicio de la medicina, el secreto médico se encuentra reflejado en el Código de Deontología Médica. Podemos definir el secreto médico como la obligación jurídica del derecho moral y el deber moral de los profesionales del arte de curar de guardar silencio sobre todo aquello que vieron, oyeron y realizaron en el ejercicio de la profesión. Parece ser que su origen está vinculado con los Asclepiades, que es una secta de sacerdotes vinculados con la sanación de los enfermos. Y fue tan importante su trascendencia que el juramento hipocrático hace referencia a la discreción que debían tener los médicos en el ejercicio de su ciencia y de su arte. El secreto médico es considerado uno de los pilares de la relación médico-paciente. Como se ha mencionado anteriormente en el juramento hipocrático, consiste en la obligación moral del médico de mantener en secreto los datos personales revelados por parte del paciente. Como les mencionaba anteriormente, este aspecto tan importante, de igual manera, se encuentra reflejado en el Código de Deontología Médica, título 4, capítulo 1, del secreto profesional y del uso de las computadoras en medicina. En el artículo 123 establece que todo aquello que llegue a conocimiento médico con motivo o razón de su ejercicio no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguardia del honor del médico, la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardar. Me parece importante resaltar que el secreto médico no solo beneficia al paciente,
sino que también beneficia al médico y a la ciencia. En el artículo 124 se establece que el secreto profesional médico constituye una modalidad de secreto comiso basado en la comunicación privilegiada, derivada de la relación médico-paciente. Y establece que la comunicación privilegiada es el privilegio de hallarse protegido de tener que revelar información confidencial transmitida a una persona en virtud de su capacidad profesional. El objeto de este privilegio, en cuanto se aplica a información médica, es asegurar al individuo que lo que ha revelado el médico no será divulgado a otros, estimulando por consiguiente una franca discusión necesaria para establecimiento del diagnóstico, tratamiento o cualquier forma de consejo. Realmente el privilegio es del paciente, el cual puede exonerar al médico del mismo, si así lo desea. Ok, buenos días. Mi nombre es Gabriel Hernández y primero les estaré hablando sobre el capítulo 6 que habla sobre el secreto médico en la Ley de Ejercicio de la Medicina. El artículo 46 establece que todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o en razón de su ejercicio no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y la salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional de la salud está en la obligación de guardarlo. Igual obligación y en las mismas condiciones se impone a los estudiantes de medicina y a los miembros de profesiones y oficios paramédicos y auxiliares de la medicina. Es decir, que todo conocimiento que se genere en el ejercicio de la medicina no debe ser revelado y se establece para médicos, estudiantes y profesiones auxiliares de la medicina. El artículo 48 establece que cuando lo considere necesario, el médico podrá suministrar información sobre la salud del paciente a los familiares o representantes de él. El artículo 49 establece que el pronóstico grave puede ser mantenido en reserva, pero si el médico teme una evolución incapacitante, deberá notificarlo oportunamente según su prudente arbitrario a los familiares o a sus representantes. Es decir, si el médico teme por un desenlace irreversible de la enfermedad, podrá notificarlo a los familiares o representantes del paciente. El artículo 50 establece que el médico puede compartir el secreto con cualquier otro médico que intervenga en el caso, quien a su vez queda obligado a no revelar. Es decir, se puede compartir el secreto con los colegas que intervengan en el caso. El artículo 51 establece que el paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. El médico tratante escogerá el momento oportuno para dicha revelación y la forma adecuada de hacerlo. El artículo 52, por último, cita que el médico debe respetar los secretos que se le confíen o de que tenga conocimiento por su actuación profesional, aún después de la muerte del enfermo. Es decir, el médico debe guardar el secreto aún después de la muerte del paciente. Ok, el secreto médico en el ordenamiento jurídico. En el conjunto de ordenamiento del Estado aparecen referencias en distintos textos legislativos sobre la obligación a guardar secreto y sobre el derecho a la intimidad de las personas. Empezando por la Constitución Española de 1978, la Carta Magna protege de manera especial la intimidad. El derecho a la intimidad y el secreto se regulan con mayor detenimiento en la Ley Orgánica de 1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, la intimidad personal y familiar y de la propia imagen. Los médicos en la atención cotidiana de sus pacientes acceden a través de la anamnesis, examen físico y estudios complementarios al conocimiento de datos y circunstancias que adquieren carácter de confidencialidad y están obligados a mantenerlos en el más absoluto hermetismo. Por último, les estaré hablando sobre las variantes del secreto médico. El secreto médico absoluto es la negación inquebrantable de cualquier tipo de revelación. El médico no podrá confiar un hecho conocido a través de su profesión ni a sus colaboradores. El secreto médico relativo es aceptado por nuestra legislación y la del resto de América del Sur. Convalida la revelación a personas y entidades correspondientes con discreción y límites del secreto médico, siempre que hubiera una razón suficiente. El secreto médico compartido es una variante de la anterior utilizada por los franceses. Amplía el conocimiento a otro médico o auxiliar de un hecho de su profesión
siempre que redunde en el beneficio terapéutico del paciente. Ok, abrimos paso al siguiente exponente. Buenos días, mi nombre es Julixia Hernández y yo les voy a hablar sobre las circunstancias bajo las cuales puede ser revelado el secreto médico. El artículo 125, el secreto médico es un derecho del enfermo, pero el médico no incurre en la violación cuando lo revela en conformidad con lo establecido en el artículo 47 del ejercicio de la medicina. No hay violación del secreto médico en los siguientes casos: cuando la revelación se hace por mandato de la ley, cuando el paciente autoriza al médico para que lo revele, cuando el médico, en su calidad de experto de una empresa o institución y previo consentimiento escrito por el paciente, rinde su informe sobre persona sometida a examen al departamento médico de aquella, cuando el médico ha sido encargado por las autoridades competentes para dictaminar sobre el estado físico o mental de una persona, cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense o legalista, cuando hace la denuncia de los casos de enfermedades notificables de que tengan conocimiento ante las autoridades sanitarias, cuando expide un certificado de nacimiento o de defunción o de cualquier otro relacionado con un hecho vital destinado a las autoridades judiciales, sanitarias y de estadística o de registro civil, cuando los representantes legales del menor exijan por escrito al médico la revelación del secreto. Sin embargo, el médico podrá, en interés del menor, abstenerse de dicha revelación. Cuando se trata de salvar la vida y el honor de una persona, cuando se trata de impedir la condena de un inocente, cuando se informe a los organismos gremiales médicos de asuntos relacionados con la salud de la comunidad en cuanto atañe el ejercicio de la medicina. Siguiente, el artículo 126 establece que debe distinguirse entre pacientes con capacidad jurídica y aquellos que son incapaces, bien por minoría o por defectos mentales. El artículo 127, el paciente enfermo puede autorizar la revelación de su secreto médico, mas no indica que el médico esté obligado a revelarlo. El artículo 128, el secreto médico no solamente abarca lo que es el paciente, sino también todo lo que tenga que ver, lo que tenga conocimiento el paciente que tenga relación con su profesión. El artículo 129 y 130 se refieren a que el médico puede eximirse de contestar preguntas relacionadas con la enfermedad de su paciente, pero está autorizado para revelar el pronóstico y también el diagnóstico cuando lo considere necesario, y solo a los más allegados del paciente. Solo procederá en otra forma con autorización expresa del paciente. El artículo 131, el médico puede compartir el secreto con otros médicos que participen en la elaboración del diagnóstico del tratamiento del enfermo, y a la vez estos están obligados a mantener el secreto profesional. Siguiente. El artículo 132, el médico debe respetar los secretos que se le confíen o de los cuales tenga conocimiento por su actuación profesional, aún después de la muerte del enfermo. Artículo 133. La profesión médica debe rechazar cualquier intento destinado a imponer una legislación sobre el procesamiento electrónico de actos que puedan poner en peligro el carácter confidencial de la información recogida. El médico debe lograr la protección de los datos de sus pacientes antes de que estos entren a una computadora. El artículo 134, los bancos de datos médicos solo deben hallarse disponibles para el profesional médico y por lo tanto no deben permitirse su vinculación a otros bancos centrales de datos. El artículo 135, tanto el paciente como el médico deben de ser informados de la existencia en las respectivas instituciones de sistemas de procesamiento de datos antes de que el paciente o el médico procedan a su utilización. El artículo 136 debe obtenerse la autorización del médico y del paciente previo al suministro de la información a individuos y organizaciones extrañas a la institución. Esto quiere decir que cualquier persona que necesite una información que se encuentre en los archivos médicos debe
contar con la autorización del médico tratante y del paciente. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Yanurbi Hernández y continuando con los derechos de los enfermos consagrados en el Código de Deontología Médica, tenemos que en el capítulo 3 de los derechos y deberes de los enfermos, en el artículo 69, el enfermo tiene derecho a exigirles a los médicos que los asisten y a los demás integrantes del equipo de salud un elevado grado de competencia profesional. Asimismo, se espera de ellos una conducta moral irreprochable. El enfermo tiene derecho a ser atendido en forma respetuosa y cordial por el médico y por los demás integrantes del equipo de salud, a ser informado de la naturaleza de su padecimiento, de los riesgos inherentes a la aplicación de los procedimientos diagnósticos y a conocer sus posibles opciones. Tiene derecho a recibir información necesaria para dar un consentimiento válido, libre, previo a la aplicación de cualquier procedimiento, sea diagnóstico o terapéutico. Tiene derecho a que se respete su intimidad, muchas veces violada al hallarse recluido en instituciones docentes asistenciales como es la nuestra. Tiene derecho a que se respeten sus confidencias y a que las discusiones concernientes a la información que ha suministrado, bien sean exámenes practicados como su estado de salud, se conduzcan con discreción y con carácter confidencial. Tiene derecho a exigir honorarios justos y a examinar y pedir información adecuada del monto de los mismos, no pudiendo el médico tratante negarse a suministrar las explicaciones que el primero considere convenientes. Tiene derecho a rehusarse a determinadas indicaciones diagnósticas o terapéuticas, siempre que se trate de un adulto mentalmente competente. El derecho de la autodeterminación no puede ser abrogado por la sociedad a menos que el ejercicio del mismo interfiera los derechos de los demás. Si tal decisión pone en peligro la vida del enfermo, debe el médico exigir la presencia de testigos que den fe de la decisión del mismo y anotar la información pertinente en la correspondiente historia clínica, a rechazar su participación en procedimientos de investigación en seres humanos y a conocer el reglamento de la institución donde se halla, incluyendo las regulaciones concernientes a sus limitaciones personales. Mi nombre es Cristian Herrera. Continuando con la exposición, voy a estar concluyendo con la misma, dándole las siguientes pautas ya mencionadas anteriormente, en donde el enfermo es toda aquella persona, ¿verdad?, que padece la enfermedad y que busca cuidados médicos y ayuda sanitaria. Y el médico es la persona capacitada con los conocimientos teóricos prácticos, tratamiento y diagnóstico para aliviar la condición del paciente y devolverle la salud. Por esta razón es importante establecer una relación médico-paciente adecuada, donde los principios de la misma sean el respeto, la empatía, la congruencia, la concreción y el rapport, con el fin de facilitar el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación del paciente. La práctica de la medicina se caracteriza por esta relación médico-paciente y de allí radica su importancia. Debido a esto, se han establecido leyes que regulan el correcto ejercicio de la medicina. Y estas leyes son la Ley del Ejercicio de la Medicina en su capítulo 4 y el Código de Deontología Médica en sus capítulos 1 y 2. Siguiente, por favor. El ejercicio de la medicina establece que el médico está obligado a atender al enfermo cuando se trate de un accidente o de alguna emergencia o cuando no haya otro profesional en la localidad. Cuando la solicitud de su servicio provenga del paciente en cuestión, pero la excepción a la regla es en los casos de comprobada imposibilidad. O sea, que el médico no pueda tratar al paciente por problemas de salud propio o porque no le competa. De igual manera, la ley establece condiciones que debe cumplir un médico para poder retirarse de su servicio, de las cuales se presentan las siguientes: que no acarree prejuicio en la salud del paciente, que se comunique la decisión con anticipación y se suministre la información necesaria para que otro médico continúe con la asistencia. El médico debe retirarse en caso de que el enfermo o sus representantes legales soliciten por escrito cuando cesen las causas que ameritaron sus servicios, si se trata de un familiar
del médico y si su ética no le establece acceder a las demandas del paciente en cuestión. El Código de Deontología Médica estipula que los deberes del médico son respetar la vida y la integridad del paciente, no hacer distinción de ninguna índole, asegurar la atención del enfermo grave o en condiciones de urgencia, y tener como objetivo primordial la promoción y la conservación de la salud del paciente, asegurando los cuidados que estén a su alcance con la seriedad y delicadeza de la situación y la dignidad que este profesional profesa. Una vez establecida la relación médico-paciente, el médico está en la obligación de promover y conservar la salud, teniendo en la consideración todos los cuidados y actuando de manera responsable y prudente. La relación médico-paciente se basa en la confianza y el respeto mutuo, por lo cual el secreto médico constituye uno de los pilares de esta relación. Y el paciente debe sentir que esa información que está compartiendo no va a ser divulgada por el médico, ni por ninguno otro de los miembros del personal de salud. La relación médico-paciente se basa en la confianza y el respeto mutuo, por lo tanto, el secreto médico constituye uno de los pilares más importantes para que el paciente sienta que la información no va a ser divulgada. El secreto médico es el deber del médico de guardar silencio referente a la enfermedad del paciente, los signos, síntomas, los tratamientos y los resultados obtenidos y sobre el pronóstico del mismo. Cuando sea necesario, el médico puede facilitar esta información sobre la salud del paciente a sus familiares o a los representantes del mismo en cuanto el paciente esté de acuerdo. Pero el secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. En casos de pronóstico grave, el paciente puede mantenerlo en reserva si lo considera prudente. El médico comparte el secreto con otro médico que pueda estar partícipe en el caso, el cual también está obligado a guardar el secreto. A pesar de que el médico está obligado a guardar el secreto, existen condiciones en las cuales el médico puede romper el silencio, que es su secreto, y son las siguientes: los casos de denuncia obligatoria, cuando se trata de evitar un mal mayor, cuando el médico actúa como médico legal o médico forense, cuando los datos suministrados por el paciente se necesiten en caso de certificados de nacimiento o de función para tratar de salvar la vida o el honor de la persona y para impedir una condena de un inocente. También podría estar presente aquí cuando el médico reclame honorarios por su trabajo. Okay. El Código de Deontología Médica no solo establece los deberes que tiene el médico con el paciente, sino también estipula y postula los deberes que tiene el enfermo en cuanto al médico, los cuales son, primero vámonos con los derechos. El enfermo tiene derecho a exigir una adecuada atención, ¿verdad?, de forma respetuosa y cordial, que le informen sobre su padecimiento, que se respete el pudor y su intimidad, ser informado sobre los procedimientos que requieran su autorización y las opciones posibles. Un ejemplo de esto puede ser cuando cuando el médico requiera hacer una evaluación invasiva, que en este esté implícito el pudor y la intimidad del paciente, donde ésta pueda verse violada. También tiene que respetarse el hecho de que el paciente es una persona y que él mismo no se sienta utilizado como un objeto de estudio o como parte de un experimento. El enfermo también tiene deberes. El deber del enfermo es cumplir las prescripciones del médico, comunicar de forma cortés si quiere prescindir de los servicios del mismo. Todo esto debe ser por escrito. Debe ser necesario, debe respetar las normas del centro de salud y notificar al médico por escrito si quiere prescindir antes de la alta médica. Si quiere prescindir de sus servicios antes de la alta médica. Le corresponde también retribuir un trato cortés y respetuoso recibido, de la misma manera respetar a las normas del centro de salud y al resto del personal médico. Es importante conocer e implementar este conjunto de leyes que tienen como objetivo proteger al médico y al paciente y lograr una adecuada relación médico-paciente para que el enfermo pueda confiar en el médico y de esta manera resolver los problemas que a este lo aquejan. Muchísimas gracias por su atención. Listo, y así damos por finalizado el seminario del grupo número 5 de Deontología Médica.